bastante conocidas. Yo los presento desde mi derecha, Carlos Abrevaya, ex Noticia Rebelde, Sí. y bueno, ex rebelde. ¿Qué entendés vos por rebelde? Por rebelde. Y bueno, digamos que lo de rebelde es algo bastante difícil de manejar. Rebelde se supone que es el tipo que patea el hormiguero. Y depende, porque a veces patean el hormiguero justamente los más conservadores, así que depende. Ahora lo conversamos. Carlos Campolongo, ex cara del noticiero de ATC. Como todos los ex. Viene de ex. Claro, viene de ex. Ahora vamos a charlarlo de ex cara también. Edgardo Silvercasten. Ex convicto. Ex también. Comunica. No, es actual secretario de la revista Generación. Yo iba a decir secretario de Generación, pero por ahí se entendía mal. Sí, ex Canal 13 también. Ex Canal 13 también. Y bueno, ese es un buen lugar para empezar, los ex. Yo no sé si los ex tienen que ver con el momento político. ¿Tienen que ver? Es difícil de responder eso. No, yo no le doy una trascendencia muy importante al ex en este momento, por lo menos en mi caso. Sí creo que tienen que ver con proyectos culturales que tienen que ver con proyectos políticos, siempre. Siempre cuando hay algún cambio, alguna diferencia sobre lo que había, es que alguien propone hacer otra cosa desde otra, llamémosle ideología, aunque no la conozca demasiado, no sepa muy bien qué es lo que está ejerciendo. ¿Por eso se fue la Noticia Rebelde? La Noticia Rebelde se fue justamente porque se puso en ese lugar. Yo creo otro proyecto cultural diferente que sostiene aparentemente otras cosas. Si no, me imagino que hubiera sido posible hacer todas las modificaciones que hubiera uno querido hacer. Sí. En los últimos días yo me dediqué un poco a mirar medios locos. Sí, has hecho bien. Sí, sí. Está claro que es prestado, ¿eh? Ah, Claro, bueno, no no he lo ha hecho dicho tan mal. bien. No, has hecho muy bien. Yo recomiendo leerlo en La grupo y, lectura. sí, y de Discutirlo. ojito. Claro, y de ojito, si yo no recomiendo comprarlo y tenerlo guardado. Lo que recomiendo es leer. Carlos Abrevaya hizo medios locos. Vos en un momento decís, usted está en peligro. Sí. Y hablas como que el espacio donde se mueven los medios puede ser también el espacio de cárcel, ¿no? En el que queda atrapado uno. Si usted está en peligro, la pregunta que a mí se me ocurre es ¿para qué trabajar en los medios? ¿Para qué trabajás vos en los medios si los medios son una amenaza? Porque los medios pueden serlo o no. Yo lo que digo es que los medios pueden ser ciertamente una cosa que le sirva muchísimo a la gente, para lo cual se tienen que poner al servicio de la gente y tienen que responder a sus intereses. En la medida en que no respondan a sus intereses, pueden ser peligrosos, ciertamente. Es como el fuego, ¿vio? Sirve para calentar o para quemarse. ¿Y vos creés que hoy los medios pueden servir más para quemarse que para calentarse? Y me parece que muchas veces no están al servicio de la comunidad que los sostiene. Ese es otro concepto fuerte. La comunidad lo sostiene. Y en algún momento mencionás que hay un derecho económico del que mira, del que lee, del que oye, a exigir los contenidos y las formas de los medios. Claro. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede hacer qué cosa? ¿Cómo lo instrumentás? Porque de hecho hay un sistema de propiedad. Los medios tienen propietarios. Sí. Primero estableciendo esa conciencia acerca del derecho que se tiene. Conciencia que se tiene clara en relación al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a la ubicación de un almacén en una esquina de un barrio. Se tiene claro que ese almacén debe cumplir una cantidad de requisitos, que se ajusta a una cantidad de normas comerciales, en algún sentido de cierta ética social. Si un almacén vende jamón en mal estado, pues está infringiendo una ley, está haciendo un daño social y la sociedad se protege frente a eso. Ocurre que si un medio de difusión vende jamón en mal estado, hay gente que se intoxica y no hay... Lo que pasa es que existen métodos, entre comillas, más objetivos para determinar si el jamón que vende el almacenero está en mal estado. Y cuando vos entras a considerar si está en mal estado el jamón que vendemos nosotros, depende de quién lo mira o de quién lo prueba el jamón. Pero se puede avanzar en ese sentido. El ejemplo del jamón, yo creo que ciertamente de un modo directo no se vende jamón en los medios, por lo menos ese programa yo no lo vi todavía. No sé si no existe, por ahí existe. Lo que quiero decir es que puede haber otro tipo de regulaciones, digamos, de acomodar, de legislar sobre un cierto beneficio social, para no, por lo menos para no perjudicar a la sociedad. Una cosa sencilla. Se me ocurre que
por ejemplo, la televisión dedicada a los chicos, por ahí merecería ser revisada desde la propia comunidad un poquito para que alguna violencia tal como está dada no se dé de esa manera, quizás se adviertan algunas cosas. No es que se les niegue a los chicos la posibilidad de jugar con la violencia, que tampoco estaría del todo mal, pero sí el grado de acostumbramiento al crimen a que estamos sometiendo a los chicos por ahí no es saludable. Pero sería bueno que la sociedad pudiera debatir y determinar alguna cosa para la protección de las futuras generaciones, ¿vio? Se produce un fenómeno singular. La gente suele preocuparse más por el sexo en la televisión que por la violencia en la televisión. Yo no sé si ustedes lo han notado, pero conversando con padres de los nenes que miran, es muy posible que el nene deje de mirar eso porque hay una escena de sexo, pero nunca he visto al nene dejar de mirar eso porque hay una serie en la que mueren 3 tipos cada minuto. Bueno, fíjate lo que decía Carlos, creo que tiene que ver con la legislación que hay en materia de prensa. Es legislación de hace 20, 30 años. No hay en ningún momento se ha legislado en materia de lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Ha habido un cambio. Bueno, estamos discutiendo la ley de radiodifusión, que es la ley del proceso. 6 años de democracia y no hubo una ley nueva. Y ha habido cambios en la sociedad muy fuertes, muy fuertes. Sin embargo, no ha habido cambios en cuanto a la legislación que de algún modo tiene que ver con los medios de comunicación social. ¿Nadie se anima a meterse con los medios? Y es difícil, es un poder económico muy fuerte que hay por detrás. Digo 2 cosas. Una va a ser una pregunta para Campolongo. La otra es que a estos 3 señores los trajo Olavarría, la Fundación para la Transformación Regional, FUTRARE, que está embarcada, digamos, en la difusión de proyectos y alternativas culturales en nuestra región, y a la que le estamos un poco usando los medios. ¿Por qué se pusieron la plata para traerlos a ustedes y nos vino muy bien para que estén en televisión? A ellos pusieron la Sí. plata. Claro. No somos baratitos. Y lo segundo que quería decir tiene que ver con lo de la cara, porque yo dije hoy ex cara. Cuando vos te fuiste apareció Pérez Loazó en ATC. No me van a hacer hablar mal de Pérez. No, para nada. No. Lo que pasa es que, ¿sabes qué es lo que yo no entiendo muy bien? Y quizás tampoco los espectadores a veces entiendan muy bien. ¿Por qué tiene que haber siempre una cara estrella al frente de un informativo? No, yo no. Mirá, yo creo que en este sentido sobre el supuesto estrellato y demás, creo que ahí puede haber algunas distorsiones y algunos excesivos personalismos en el protagonismo o en la transmisión de un mensaje comunicativo, pero hay también una situación real innegable en el medio de comunicación, en particular en la televisión. Los informativos que de alguna manera no han estado corporizados en personas de carne y hueso, no ha ocurrido nada. Yo he participado de un ensayo, por ejemplo, de hacerlo mucho más despersonalizado el noticiero, y es como que la gente se estimula a partir de mecanismos de identificación, casi te diría a veces muy primarios: me gusta, no me gusta esa persona, y bueno, la televisión es eso. Ahora, desde un punto de vista, digamos, si eso está enmarcado en todo un trabajo donde la esencia o el eje principal no sea el protagonismo del conductor, me parece correcto, digamos, que no sea eso, sino que lo que me parece correcto es que, bueno, que sea una persona más, una de las caras que lo identifiquen. No lo veo demasiado grave eso. Depende de en qué funcionalidad se inserte ese conductor o ese, como vos lo denominás, supuestamente periodista estrella, ¿no? Cuando ATC cambia de manos, aparece un eslogan que se pone al frente y que dice: usted nos cree. Y sinceramente llama la atención que alguien necesite no pedir, sino casi asegurar que alguien más le cree. Ahora sí, la nueva conducción, la nueva ideología de ATC dice: usted nos cree, se supone que lo hace en obvia referencia a que los anteriores no les creía a nadie. ¿Es por eso que lo hacen? No sé, habría que preguntárselo a los que idearon ese mensaje de usted nos cree, porque lo dicen, y habría que confrontarlo con la gente, a ver a quién le cree más. Hay toda una cuestión en torno a la credibilidad de los medios y de los políticos. ¿Puede tener que ver con que se siente en el ambiente periodístico que la gente por ahí desconfía sanamente? La gente supongo que desconfía, sí.
Esto es una, No es una palabra, yo pregunto, pero ¿no esto es una palabra es ya una lo que- tendencia mundial. Es una tendencia mundial. En Estados Unidos, en el término de 7 años, la credibilidad, y ellos tuvieron el fenómeno Watergate, la credibilidad bajó del 3er lugar al 7º en el público norteamericano. Pero además es bueno que la gente verifique, descrea, no se coma todo el jamón, como decía Carlos. Aparte, fíjate una cosa, Sin discriminación. por ahí vos no te metés en esto por razones específicas, puntuales. ATC, con ese usted nos cree, de todas maneras hay que verificar los niveles de rating. Creo que es muy engañoso todo el tema del rating, pero es algo que apeló la actual conducción de ATC permanentemente. Usted nos cree y necesitamos demostrar cómo la gente está viéndonos. Mirá los números. ¿El rating es un indicador o el rating también debe generar una desconfianza sana? Creo que las dos cosas son válidas. El rating es un indicador, aunque no nos guste. El tema es lo que decía al principio Carlos. Si tenemos un proyecto cultural, tenemos un proyecto, en los medios de comunicación importa si el rating es el que va a determinar lo que yo voy a hacer en función de ese proyecto. A mí no me preocupa si un programa tiene 2, 3, 5. Si creo que es importante darlo, tiene que seguir. Y fíjate, hay algunas experiencias, vos me decías ayer, Carlos, el programa de Historias de Argentina Secreta. Claro. Hoy, después de mucho tiempo, es el segundo programa en rating de ATC. Sí, es una audiencia importantísima la que tiene. Dejando de lado Gasalla, que es el fenómeno más convocante de ATC, Argentina Secreta, no sé si es el más, pero está ahí. Claro, pero aparte, el rating es un elemento que se utiliza como excusa, además de que es ciertamente para desconfiar en muchos Sí, sentidos. esto lo quería subrayarlo, ¿no? Este- Con Carlos. Creo que por lo menos en el medio donde nos movemos hay fundadas y convergentes sospechas. Sí, pero de todas maneras hay programas que permanecen o se levantan en función de lo que dicen los medios. Pero lo Eso que es quiero cierto. decir, no, es que eso casualmente es lo que no ocurre. A ver. Hay programas que se sostienen independientemente de que tengan o no rating, Eso sí. en muchos casos. Lo que digo es que si fuera por el rating no habría ningún programa nuevo, porque los programas que empiezan no tienen rating. Además, yo te digo, para No mí se decidiría hacer un programa. el rating es, aceptando que fuese realizado con una metodología rigurosa, que fuese precisa, que fuese serio, tema que lo dejamos aparte, lo ponemos entre paréntesis, en sí es una estadística, es un dato cuantitativo. En la Argentina no hay un desarrollo de investigación social que cualifique ese dato, porque además, ¿qué quiere decir 40 o 1? En términos de poder, por ejemplo. Depende a qué segmento, y vos sabés que los públicos son segmentos, en última instancia, aún en términos de marketing, depende a qué segmento te estés dirigiendo, inclusive como proyecto. A lo mejor un punto es más potenciador de cierto tipo de mensaje que 40, 50, 60 puntos. Depende qué tipo de programa, qué mensaje, qué cosa. Un ejemplo concreto, el actual programa de Mariano Grondona en ATC es un programa que en función del rating tiene 4 puntos. Es decir, no es, desde el punto de vista del éxito, un éxito brutal. El problema es a quién llega. Sí, Es decir, además, esos puntos tienen que ver con una audiencia, una determinada audiencia que es formadora de opinión, que tiene ciertas características. y habría que analizarlo desde la credibilidad también. Otra Claro. variable que vos marcabas. Hay noticieros, no voy a entrar en la polémica famosa, pero hay noticieros que tienen, no sé, 30, 40 puntos. Pero nadie ha investigado, y yo tengo severas sospechas de qué grado de credibilidad tiene. ¿Y qué es lo más importante? ¿Que lo mire la gente o que le crea? Porque los programas de entretenimiento por ahí son muy No, convocantes. pero vos podés inferir que los mira porque les cree. No, esto es una inferencia que no es mecánica. Les propongo No, yo digo que no, pero entre otras posibilidades podría ser. todas esas inferencias son un tanto delicadas. Por ejemplo, hablando de noticieros con mucho rating, hay un noticiero que aparentemente tiene mucho rating. En la revista El Equipo empezamos a hacer un ejercicio que es hacer el anti-rating, que significa preguntarle a la gente qué programas no quisiera ver en televisión, para establecer en algún sentido una cierta opinión cualitativa. Y bueno, ocurre que ese mismo noticiero casi encabeza el anti-rating. Es un dato complementario muy significativo. En una charla que tuve hace poquito, una persona que estaba decía que el rating lo que hace es cuantificar a los oyentes y a los televidentes, por ejemplo. Pero
completa eso un fenómeno que se da. Los televidentes, el público está cuantificado y a la vez descalificado. Se habla mucho en política de la representatividad, de si un político, un tipo cualquiera tiene representatividad o no. Y en periodismo y en los medios esto es sinónimo de opinión pública. O sea, si la opinión pública piensa que ese es, digamos, existe la opinión pública tal como se lo manejan los medios, es otro gran golazo, digamos. Vos lo dijiste con una palabra muy acertada. No hay desarrollo, insisto. Aquí en la Argentina recién hay algún desarrollo que crece en los preliminares de una instancia electoral, la investigación de tipo social, pero después sistemáticamente es reducidísima. Entonces yo creo que todos los inventos, la primera persona del plural, nosotros, la sociedad, etcétera, etcétera, Sí. son todas intuiciones que así como pueden ser acertadas, pueden ser totalmente equivocadas. Pero te insistiría en un tema más que a mí sí me gustaría subrayarlo, con respecto a esto del rating y demás. A lo mejor, probablemente ese noticiero al que hacía referencia Carlos Abrevaya y yo, que es muy convocante, evidentemente alguna función social cumple. Que después empecemos a valorarla desde el punto de vista de las responsabilidades sociales es otro tema. Evidentemente cumple una función, pero no nos olvidemos también el lugar de poder, como dice Carlos, o de privilegio en el buen sentido de la palabra, en que utilizo yo, que están ubicados las instituciones que son los medios de comunicación o medios de difusión, y las responsabilidades sociales que tanto los propietarios, sean estos públicos o privados, como los propios trabajadores, tienen en cuanto al lugar privilegiado que ocupa en una sociedad, que no es un lugar de prebendas, sino es un lugar de servicio fundamentalmente. Yo creo que este tipo de análisis hay que hacerlo también, hacer la valoración de lo que se está haciendo, más allá del mero hecho estadístico que muchas veces es circunstancial. ¿Vos tenés tiempo o estás Tengo, apurado? tengo. Un ejemplito mínimo con respecto al rating a partir de un artículo de página 12 que escribí, que decía que imaginemos por ejemplo una calle cualquiera, una esquina, se produce un accidente, ¿sí? La mayoría de la gente que esté en ese lugar va a mirar el accidente. Nosotros, si hacemos una medición en ese sitio, podemos establecer que el accidente tiene rating. Hay más gente que lo mira que gente que no lo mira. El rating después hace lecturas que tienen que ver con estas distorsiones y generalizaciones que se hacen a partir de un dato medio dudoso. Y entonces se podrá determinar que la gente lo que quiere es que ocurran más accidentes en la calle. Está bien. ¿Por qué tienen rating? Claro. Y después más ¿Vos sabés aún. que hay mucha gente que Sí. mira las carreras de Fórmula 1 para ver si hay algún accidente? Por eso, sí. Bueno, pero yo diría, si hiciéramos una encuesta en la calle, yo sospecho, no lo podría asegurar, pero sospecho que la gente desearía que hubiera pocos accidentes, casi ninguno, si fuera posible. Sí, pero sin embargo, si leemos desde el rating, esto de seres que miran para un lugar sin preguntar por qué sienten, qué les pasa, qué reacción tienen frente a eso, y qué quisieran frente a eso, bueno, pues lo que tenemos es que la gente quiere que existan más accidentes en la calle. Más aún, los accidentes son de calidad. Estéticos. Claro, son de calidad. Es la deducción que surge después, y lo es cierto. Yo les digo otra cosa de los accidentes. Suele pasar mucho, por ejemplo, aquí en Olavarría pasa que hay un incendio, se quema una casa, pero un incendio feo, de esos que se ven de todos lados, ¿no? O un accidente feo, de esos que espectaculares. O sea, como que el tipo que lo está viendo, se está viendo flor de accidente. Entonces llega uno a tomar nota para hacer una información en el diario, y en medio de todas las voces escuchás una o dos que dicen, vamos a ver qué dice mañana el diario. ¿Por qué pasa eso? Que la gente necesita saber qué van a decir los medios, como si no estuviera realmente ahí viendo. ¿Se han acostumbrado a mirar con los ojos de los medios y a leer con el criterio de los medios? Yo te diría que sí. Creo que el peso que tienen los medios en una sociedad como la nuestra, no solamente en la Argentina, en Olavarría en particular, en Buenos Aires o en el país, creo que los medios tienen un peso muy, muy fuerte. Es decir, todo lo que sucede se refleja a través de... Con un agravante te diría que hoy en día, como dice Cebrián, el que era director del país, muchos acontecimientos en realidad no son reflejos, sino que se crean para. Sí, también es cierto.
Y además se da otro fenómeno también, y es que hay muchas cosas para una cantidad de gente que no estuvo en ese incendio que vos decís, que ocurren en el medio. Buena parte de los hechos de la realidad de lo que tenemos conciencia no nos pasaron, pasan en los medios. Y solo tenemos esa visión recortada sobre la cual no nos alertan demasiado. Y de repente imaginamos que efectivamente los hechos fueron así, cuando sabemos que ciertamente nunca los hechos fueron como salen en los medios, porque no podrían ser hechos de tipografía. Son de otra manera. No, claro. Les hago una pregunta de apreciación política, si se quiere. A él sí. ¿Ustedes creen que el grueso de los medios en este momento acompaña críticamente o está montado en el proyecto político de turno? No, yo creo que sería justamente utilizar esa generalización global. Yo no tengo datos y análisis como para hablar así tan globalmente de los medios si acompañan o no acompañan. Te diría que hay como todo, como en toda etapa, como la hubo en el 76, como la hubo en el 83, como la hubo en el 82 con el episodio Malvinas y todo. Hay medios que exacerban una suerte de triunfalismo, seguidismo, obsecuencia. Hay otros que por ahí se pasan de hipercríticos. No, yo creo que no hay un comportamiento... No veo muchos hipercríticos. No es En esta tiempo, etapa, no hay tiempo todavía. Pero ya van a Son venir. 4 meses de gobierno. Claro, sí. Lo real es que, un poco siguiendo lo que vos preguntabas, creo que lo real es que los medios en general no han acompañado el proceso de democratización que se ha empezado a dar en la sociedad argentina. Es decir, no ha habido una democratización real en los medios que permitan acompañar la democracia, no al gobernante de turno. Es decir, en nuestro país en general lo que ha habido es una suerte de acompañamiento al gobernante de turno. Sí, lo que pasa es que yo creo que los medios, digamos, para decirlo en forma muy simplista, es como cuando vos hablas de la universidad, los medios también, o de los políticos, o de las dirigencias sectoriales y demás, son reflejos de la realidad que tenemos y del país que tenemos. Y, digamos, los medios también reflejan, digamos, las cuotas todavía de no adecuación de nosotros, del conjunto de la sociedad, vivir en una sociedad estable, democrática, en fin, con reglas de juego planteadas claramente, etcétera, etcétera, digamos. Además, también debemos decir, para contextualizar este asunto, que hay medios y medios. Claro. Una hermosa frase que me pertenece. Claro. Hay medios y medios. Nosotros No no son podemos todos. decir todos los medios Claro, eso sí, actúan claro. exactamente igual. Hay medios y medios, Sí. programas y programas, Exacto. revistas y revistas, diarios y diarios que son distintos. Y yo diría, agregaría un elemento más que Sí, nos compete a periodistas nosotros, y claro. periodistas. Hay periodistas y periodistas, y en esto creo que en el campo del periodismo, digo, como actores nosotros, tampoco hemos hecho esta transformación tan importante. Carlos mencionaba el tema este de la investigación, en realidad, que se debería dar, y yo diría que el periodismo de investigación, lo que hace tiempo era para una determinada información, era un trabajo que un equipo realizaba durante un tiempo, hoy se limita simplemente a un nivel de chantada absoluto. Y esto... Ese, creo yo, es un deseo de la comunidad, por lo general, o por lo menos aparece como manifestación frecuente, el deseo de que los periodistas le digan más, le investiguen más, le profundicen un poquito más. Sin embargo, eso no ocurre porque las estructuras aparentemente no lo favorecen, y en algún caso ni lo permiten. Lo que marca este tema, que me parece el fundamental de esta cuestión, más allá de las diferencias de comportamiento de medios, y es que la gente está lejos. Hay también, así como a veces se nota una especie de corte entre dirigencias y seres humanos comunes y ciudadanos, también hay un corte entre los medios y la sociedad. Es como que no, como decíamos, hay poco ejercicio del derecho de parte de los ciudadanos, de los socios de esta sociedad. Inclusive a sobre los nosotros medios. como periodistas, ¿no? Para no tirar o parecer que tiramos pelotas afuera, ¿no? Decíamos en la charla los otros días aquí en Olavarría que los periodistas estamos bastante acostumbrados a hablar muy mal de nosotros mismos en privado, como sucede, yo creo, en muchísimas profesiones. Pero en público hay como una suerte de defensa de tipo corporativo. Claro. Si yo te pregunto por su fulano, vos me decís, no es ético, mirá. Claro, sí, por supuesto. Yo creo que no obstante, más allá de los excesos de sadismo que pueda haber, digamos, yo creo que reflexionar sobre estos temas entre nosotros también creo que es una deuda que tenemos contraída con la sociedad, ¿no? Sí, No sí. se han dado, no se han multiplicado muchos estos debates que serían, yo creo, el único mecanismo
grupal de efecto rápido para adecuarnos a una situación en la cual no tenemos mucha experiencia, esto de la sociedad estable, democrática, con reglas de Pero es un juego, poco lo que etcétera, vos etcétera. decías recién, Carlos. Es decir, son muchos años de autoritarismo y nosotros también nos tocan. Es decir, suponer de que somos la vanguardia en esto de la democratización es una mentira. La vanguardia está en la sociedad, no está en nosotros. Una pregunta relacionada con el autoritarismo, quizás sea la última porque estamos un poco ya, ahora sí. Ahora Está sí, apurado, está ¿viste? correcto. Este Magañón te dijo que no va. Pero, ¿les parece que No, no, ya está. Podemos ir. Bueno, muy sintético, muy conciso. ¿Les parece que la gente que trabaja en los medios y a través de los medios se dicen todas las cosas que hay que decir, o todavía hay cosas de las que no se habla porque esto o porque lo otro y permanecen tapadas? ¿Hay un sano ejercicio de debate de las cuestiones que nos importan o algunas permanecen ahí tapadas? Los periodistas, me parece a mí, son bastante débiles en general. Débiles, no tienen apoyo frente a esas intenciones de jugarse en el servicio a la comunidad. Por eso la comunidad debe acercarse a los medios para, de algún modo, defenderlos un poquito más, para sostenerlos, para apoyarlos en su propio beneficio. Creo que por ahí pasa el centro, si querés, de este problema acerca de las cosas que no se dicen. Y bueno, ciertamente hay medios que dependen, por ejemplo, de la inversión económica de una manera tremenda. Dependen en términos de vida o muerte de que un aviso aparezca. Es muy difícil desde ahí que el medio admita hacer una denuncia con respecto a algún problema de esa empresa. O a veces hasta objetar a una vedette que sale con el empresario. Es muy difícil. Y bueno, y entonces por eso ocurren esas cosas. El periodista tiene que estar de algún modo sostenido en su Hay una ética situación y de en su indefensión ideología. Claro. bastante pronunciada. Faltaría mucho, llenar muchos vacíos. Pero yo estaba pensando en el ejemplo a la inversa, de lo que vos preguntabas. Aquel medio que, y hay, circulan algunos medios en nuestra sociedad, que supuestamente dicen toda la verdad. Y uno comprueba profesionalmente que el 90% de lo publicado es falso. Y sin embargo se venden como nosotros falso. le decimos la verdad. Entonces, atención, ¿no? Yo creo que, y en esto comparto totalmente lo de Carlos por primera y última vez acá en Olavarría, que será lugar histórico de esto, creo que hay que proteger más desde todo punto de vista, pero no como una cuestión personal, sino de la función social que cumple al periodista y profundizar más, ser más riguroso, menos chantas, digamos, ¿no? Debemos ser menos chantas, hablar con más fundamentos sobre los temas, empaparnos más y ser más rigurosos, ¿no? Ustedes han sentido, y esta sí es la última, recontra última, ¿ustedes han sentido, se han encontrado chanteando en algún momento? Yo no, pero no quiero hablar de la gente de esta mesa. Yo te diría lo mismo cuando otros que están acá. Bueno, muchachos, les agradezco mucho. Gracias, Jorge. Un agradecimiento nuevamente para la Fundación para la Transformación Regional. Qué nombre difícil, Futrari. Y a la teleaudiencia nos volveremos a encontrar el próximo jueves en una nueva edición de Las Cosas por su Nombre. Hasta entonces.